de manera presencial. Sin embargo, quiero que pues nos pronostiquemos para lo que es el viernes y el sábado, los encuentros presenciales en la tarde, ¿sí? El viernes en la noche y el sábado en la mañana, ¿sí? Sábado en la mañana. Eh, Entendiendo que ya estamos finalizando, ¿cierto? Y pues digamos, de alguna manera, tenemos que hacer la sustentación del proyecto. Digamos que estuve haciendo la revisión de lo que me enviaron. Hay unos proyectos muy buenos, por lo menos en su estructura descriptiva, eh, pues aparentan estar muy bien estructurados. Lo que sí de pronto me llama la atención es cómo va a ser la lógica allí, o sea, cómo van a implementar ustedes la lógica, el código, todo lo que ha llevado consigo a construir esa necesidad. Eh, Hay unos enfocados a la parte de la educación, en lo que tiene que ver con el desarrollo de calculadoras para la solución de tablas de verdad, otros enfocados a la parte del desarrollo de teoría de conjuntos y otros ya muy aplicados. Me llama mucho la atención de algunos proyectos que están netamente aplicados con un lenguaje de programación, digamos, básico, eh, con Scratch, con programación en bloques. Digamos que eso de alguna manera es bastante interesante bajo las condiciones que, pues, de alguna manera se permite en este proyecto, ¿no? Entonces, eh, quiero felicitarlos de manera general a los que enviaron. Hay unos que, pues, sí me fue difícil entender cuál era la idea de, como uno o dos, de realmente qué es lo que quieren hacer. Entonces, en ese orden de ideas, mis estimados estudiantes, eh, pues nuevamente reitero, para el viernes y sábado, el encuentro, el viernes en la noche y el sábado en la mañana. El viernes, lo más posible es que lo hagamos a partir de las 6, nuevamente 6:30 en adelante, para el tema de la sustentación. Pues hoy tenemos casi que la última clase en relación a las temáticas. Eh, no les voy a dejar, no les voy a dejar actividad final en relación a esta última actividad, pero sí deben poner mucho cuidado eh, porque, pues digamos que es una temática muy interesante que son las combinaciones y las permutaciones, ¿cierto? ¿Para qué? Para lo que es jueves, ¿cierto? Y viernes, se dediquen a finiquitar todo lo que tengan pendiente frente al proyecto. Y con eso, entonces, ojalá en la medida de las posibilidades ustedes tengan, pues, o me den como resultado un proyecto que sea de calidad, ¿sí? Como todo lo que me han presentado. El sábado, lo más probable es que nos reunamos para realizar la actividad evaluativa o después de las 9 o a las 7 de la mañana. De 7 de la mañana a 8:30. ¿Sí? De 7 de la mañana a 8:30. Va a ser 1 hora y media la prueba. Solamente van a ser 4 puntos en relación a lo que ustedes tengan, bueno, en relación a lo que hemos desarrollado, ¿no? Entonces, ¿qué hemos desarrollado? Teoría de conjuntos, ¿qué hemos desarrollado? Álgebra booleana, ¿qué hemos desarrollado? Demostración y tablas de verdad. Y por último, técnicas de conteo. Eso es lo que hemos desarrollado. Entonces son 4 cositas, 4 o 5 cositas que hemos desarrollado, pero van a salir 4 puntos, ¿sí? En donde cada punto equivale a 1,25, ¿sí? Entonces, eh, pues digamos que es así como se tiene la propuesta o después de las 9:30 de la mañana o a las 7 de la mañana, ¿sí?
a las 7 de la mañana y nos encontramos en la universidad. Pues el salón, yo voy a tratar a ver si de pronto el profe que está orientando el curso creo que está orientando modelos determinísticos, creo que es, si ya está, porque él es el coordinador de laboratorios, entonces posiblemente quizás pues tenga disponibilidad de pues de la sala, y si no, pues nos tocaría en un salón. Yo me iría un tiempito antes para comenzar a buscar, de tal manera que ustedes lleguen y comiencen a desarrollar. Eh, no sé, ya se los pongo, digamos, a disposición de ustedes, o a las 7 de la mañana, de 7 a 8 y media, para salir eso lo más pronto posible, o de 9 y media hasta 10 y media. Entonces, digamos, ahí se lo dejo a ustedes para que me digan, y con eso entonces cuadramos. Y el encuentro del viernes, eh, pues yo quiero hacerlo de manera presencial. Sin embargo, acá la dificultad es el tema de las salas, porque yo quiero que proyecten, porque yo quiero que ustedes muestren. Entonces, yo creo que yo les estaré notificando el viernes, tipo 4 de la tarde, 4 sí, 4 de la tarde, para no ser, si lo vamos a hacer de manera presencial o lo vamos a hacer de manera virtual. ¿Listo? Eh, Sin embargo, sí requiero que el sábado no hay pretexto de ningún índole, al no ser de que se le presente una calamidad para no presentar la prueba. El que no va a presentar, y no tiene una justificación válida, no presenta la prueba. ¿Sí? No presenta la prueba y no tiene, digamos, posibilidad de presentarla después. Pero obviamente en casos atípicos, en donde quizás, por no sé, en alguna situación que Dios no quiera, pues digamos que se puede considerar hacer alguna excepción. Pero mientras tanto, ustedes se han dado cuenta de que he sido muy flexible en los tiempos. En la primera semana sí tuvimos un encuentro, la segunda semana tuvimos encuentro, y esta tercera semana, pues obviamente tenemos que tener un encuentro para que por lo menos durante la semana, en cada semana tengamos un encuentro presencial. Entonces, los escucho si tienen alguna duda al respecto, y pues para tratar de solucionar, y con eso entonces llegamos a un común acuerdo todos, frente a la hora, frente al tiempo, ¿no? Frente a la hora de, de- de la presentación de la actividad orativa, que viene siendo el 30%. Entonces, los escucho, muchachos. Buenas noches, profe. Yo creería, pues por mi parte, que estaría bien desde temprano, ¿no? Pues ya después de eso uno queda libre, pues sacando que es un día sábado, y pues no sé, hay otras actividades que pues uno podría realizar, entonces pues por mi parte sería temprano a las 7 como usted lo mencionó. Yo diría Listo. que sería mejor a las 9:30. Yo también digo que es mejor a las 9. Sí, yo creo que sería mucho mejor a las 9. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente porque todo es democrático. Entonces, levanten la mano los que están de acuerdo que a las 9, acá hay 26 conectados, incluyéndome. Y sí, los que están de acuerdo que sea a las 9, levanten la mano, por favor. Bueno, entonces sería Pero levanten la mano, muchachos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 26, ¿no? Entonces, todavía no hay. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No más. Tiene que haber 13 más 1. Bueno, sí, ya. A las 9 de la mañana. Entonces,
quedamos para el sábado a las 9 de la mañana, perdón, a las 9:30, ¿sí? A las 9:30 de la mañana. Y ya, pues aquí está quedando la evidencia grabado. ¿Qué pueden traer o qué pueden, digamos, de alguna manera tener en cuenta? Pueden traer en una escarapela lo que tiene que ver con, pues digamos, sí, en un papelito, las reglas de inferencia, ¿sí? Eh, ¿Qué otra cosa? Pues lo que ustedes necesiten, que consideren que sea necesario, ¿no? Pues aquí calculadora no vamos a utilizar, ni celular vamos a utilizar. Solamente pues se tiene la opción de que tengan las reglas de inferencia y las tablas de verdad, la conjunción, disyunción, bicondicional y condicional. De resto, pues ya ustedes eh, conocen de lo demás y pues digamos que ustedes ya conocen las reglas del tema de que pues no hay que copiarse, ¿no? Es, digamos, algo que Profe, una no les pregunta. hace falta. Sí, señor. Lo del cuadro ese, el último tema que vimos sobre si es cuantificador universal, particular y todo eso, ¿también se puede llevar ese cuadro? Sí, o sea, usted puede llevar los apuntes en una hojita. Ok, ok. ¿Listo? Bueno. Ok, entonces, digamos que, Profe, señor. otra, perdón, Ujú. otra pregunta. La evaluación, ¿de qué forma será? ¿Tipo IFES o van a haber preguntas abiertas, etcétera? No van a ser preguntas abiertas, ni preguntas tipo IFES. Van a ser resolver situaciones como las que ustedes resolvieron en las actividades, tal cual como las resolvieron en las actividades. Ah, ya. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, digamos, pues tienen que ser, o sea, tienen que ir a lo que van. Es 1 hora y media, en 1 hora y media van a resolver cuatro puntos. ¿Listo? Entonces, digamos, no tiene mayor complejidad. Quizás el, el primer punto, señora, bueno, digamos, algunos, pues son largos de lectura, pero no de realización. Entonces, digamos, eh, no se asusten por lo que ven, sino tienen que irse mentalizados que el tiempo que van a utilizar es 1 hora y media. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de ver parciales de matemáticas de la nacional. Es una locura. O sea, nosotros tenemos que ir mejorando ese aspecto, ¿no? Eh, no somos la Universidad Nacional, pero si queremos mejorar, tenemos que hacer comparaciones de ese tipo para que nos funcione, ¿no? La cualificación y yo sé que eso no, digamos, una evaluación de alguna manera es algo necesario, pero no es, digamos, como lo que realmente me determina a mí. Sin embargo, pues hace parte del proceso y hay que hacerlo. Bueno, entonces voy a compartir pantalla, muchachos. Aquí nuevamente. Les decía yo que, pues hoy vamos a tocar el tema relacionado a eh, permutaciones y combinaciones. ¿Cierto? A ver. En la clase anterior, miramos todo lo que fue relacionado con las técnicas de conteo. De hecho, pues solamente me queda faltando calificar esa tarea. Espero que ya les haya llegado la nota de la tarea número 4. Solamente quedaría faltando la nota de la tarea número 5. El adelanto que enviaron ustedes hace parte de una nota, porque es trabajo, ¿cierto? Entonces, digamos, los que enviaron ahí pues tendrán su nota correspondiente a los avances pertinentes del proyecto. Profe, a mí no me llegó la nota. ¿Del proyecto, del avance? No, de la tarea 4. A mí tampoco, profe. Yo no tengo nota de nada. Bueno, en este caso pues tienen que mirar qué correos son el que están registrando. Porque No, muchas veces
no saben cuál es el correo que tienen inscrito en el computador o bueno, en fin. Ok, entonces vamos a Maestro, hablar sobre las técnicas de conteo. maestro, disculpe Sí. una cosita sobre las notas. ¿Usted no tendrá lo del Excel para ver las notas de cada, o sea, que como para que todos puedan ver sus notas? Porque algunos como no las llevan, o No, si les ha llegado se les pierde en el spam o cosas así. no. Digamos que en este caso, el viernes yo voy a tratar de tener ya el viernes un consolidado, porque se supone que ya de aquí al viernes ya he calificado la tarea número 5, entonces ya tengo un consolidado de las notas, entonces ya más o menos les tendría la nota tentativa del trabajo realizado. Y Ok. solamente quedaría lo del proyecto, el artículo y la evaluación final, ¿vale? Vale, maestro. Ok. Gracias. Bueno. Hablamos de las permutaciones ordinarias. ¿Qué es una permutación? ¿Cierto? Básicamente son distintas formas de ordenar una cantidad en elementos, ¿cierto? Entonces, prácticamente, si nosotros estamos hablando de una permutación ordinaria, estamos hablando de un factorial de un número, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo digamos que en un juego de lotería quedan 5 bolas, ¿de cuántas formas podrá salir digamos, de allí? En este caso, ¿de cuánta manera yo podría sacar una bola, ¿no? Eh, pues, digamos, se puede a partir de 5, digamos, en este caso factorial, ¿no? ¿Pero por qué? Porque si yo tengo P, o sea, permutación de N, ¿cierto? O esto es equivalente a decir permutación de K de N. Entonces, pues en este caso no tiene sentido, puesto que K es el mismo 5 y N es el mismo 5, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, hago o aplico la función de permutación, pues no tendría sentido. Entonces se me convierte que es una permutación n y esa permutación n es 5 factorial, ¿cierto? Y sabemos que 5 factorial, pues viene siendo 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y eso me da 120 formas de poder, digamos de alguna manera, sacar una bola, ¿cierto? Ok, entonces digamos que esa es la permutación ordinaria. La permutación ordinaria básicamente es un factorial de un número, ¿sí? Es un factorial de un número. Ahora, las permutaciones y combinaciones son dos métodos de poder, digamos, de alguna manera trabajar ordenación de maneras o formas de salir o de pasar un evento. Pues entendiendo que la permutación o las combinaciones son muy aplicadas dentro de la estadística inferencial, porque esta es muy trabajada partiendo del hecho de que hay un espacio muestral y ese espacio muestral es el todo. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que en ese espacio muestral se generen un número determinado de eventos, ¿cierto? Entonces decimos que una permutación de K elementos tomados de un conjunto N, ¿cierto? Elementos es en sí la ordenación de K elementos y se determina por la fórmula. Esta fórmula que está acá, de alguna manera tenemos que aprendérnosla, ¿sí? A mí no me gusta que se aprendan tanto las fórmulas, sino cómo funcionan, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, en este caso, N, pues según lo que me describe acá, una permutación de K elementos tomados de un conjunto de N elementos, quiere decir que N viene siendo el espacio muestral, ¿cierto? El espacio muestral. Y K es la cantidad de elementos tomados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si acá me están diciendo, si ustedes se dan cuenta, dice, por ejemplo, escribe todas las posibles permutaciones de dos elementos tomados de un conjunto de 3. O sea que N viene siendo el conjunto de 1, 2 y 3. Y K me está diciendo, a ver, tome solamente dos elementos de allí.
¿qué podríamos hacer? ¿Cierto? ¿Qué podríamos hacer? Entonces, de acuerdo a la fórmula que es permutación de nk igual a n factorial sobre n menos k factorial, entonces, pues aplicamos esta fórmula que es lo más fácil, ¿cierto? Entonces, 3 viene siendo, ¿cierto? El espacio muestral, pero me dice que el espacio muestral menos el número determinado de elementos, y esto me quiere decir que el 3 factorial es 3 por 2 por 1, y acá pues hacemos la resta, ¿no? 3 menos 2 es igual a 1, entonces me queda 1 factorial. Y sabemos que por ley 1 factorial es 1, entonces 6 dividido 1 es 6. Y me quiere decir que son 6 formas de poder, pues, ordenar, en este caso, ¿cierto? Pues, dos números de un conjunto de 3. Entonces, permutaciones 1 y 2, 1 y 3, 2 y 1, 2 y 3, 3 y 1 y 3 y 2. Si ustedes se fijan, mire que aquí de alguna manera se genera un ordenamiento de tal manera que esto permite establecer las formas diferentes en las que puedo extraer de allí dos números de un conjunto de 3. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo acá, encuentro el resultado de la permutación 3, entonces permutación de 7, 3, ¿cierto? Entonces, en este caso, entendiendo, ¿cierto? Y llevándolo un poco a la ecuación que me dice que la permutación es Kn, donde en este caso n factorial sobre n menos k, ¿cierto? Factorial, ¿cierto? Entonces, en este caso, entendiendo de que n es 7 y k es 3, ¿cierto? Entonces, si ya entendemos eso solamente es mecánico, porque en este caso tendríamos que 7 factorial es igual a, en este caso, n, que es 7 menos 3 factorial. Entonces, esto me quedaría que 7 factorial sobre 4 factorial. Y aquí hay que tener en cuenta algo, mis estimados estudiantes, y es que, pues, nosotros ya sabemos cómo operar esto, ¿no? Entonces, 7 factorial, entonces 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Y acá me quedaría 4 factorial. Entonces, como yo sé que ya puedo simplificar allí, entonces con este se me va y me queda, en este caso, 6 por 5, ¿cierto? 6 por 5, 30. Y 7 por 30 me da 210. Entonces, 210 formas o en este caso, cualesquiera que hemos hecho, por ejemplo, si tenemos un conjunto de 7 pelotas y que estas pelotas todas son diferentes, entonces de diferentes colores, y vamos a extraer 3 pelotas de ellas, ¿de cuántas formas podemos extraer las pelotas de acuerdo a lo que nos dice la permutación? Entonces, nos dice que efectivamente, pues estamos hablando de 210 formas de poder hacer, digamos, como esa permutación, de tal manera que podamos, digamos, encontrar diferentes organizaciones de ese conjunto dado, ¿cierto? Ahora hagamos este. Por ejemplo, tenemos recordemos siempre la ecuación, ¿no? Permutación de Kn, ¿cierto? Donde n factorial sobre n menos k factorial, ¿cierto? Entonces, si llevamos esto, asumiendo de que n es igual a 8 y k es igual a 7. Miren que entre mayor sea el número y el número de elementos tomados, que es k, pues va a ser más fácil la permutación. ¿Por qué? Porque ustedes se van a fijar ahorita, mis estimados estudiantes, que permutación de 7 sobre 8, en este caso de 8 elementos se toman 8 elementos menos 7, ¿cierto? Factorial. Es decir, que quedaría 8 factorial sobre 1, ¿cierto? Factorial. Y acá pues quedaría que 8, perdón, 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería el resultado? ¿Quién me dice? 40.320. 40.320. Muy bien. Listo.
Entonces, digamos que esta es una forma de poder, digamos, determinar una permutación, pues, mecánicamente, ¿no? Pero entonces miremos una situación un poquito más aplicada, ¿no? Una situación un poquito más aplicada. ¿Cuántas permutaciones hay de 4 objetos en 2 lugares? ¿Cierto? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo podríamos organizar allí? Mire que estamos haciendo un proceso ¿de qué? De ordenamiento. ¿Quién es N y quién es K? A ver, ¿quién me dice? N y quién es K. N serían los cuatro objetos y K serían los dos lugares. Exacto, muy bien, así es. Entonces, permutación de 2 de 4, o sea, es decir, 4 factorial sobre 4 menos 2, y esto sería igual a 4 factorial sobre 2 factorial, y eso es igual a 4 por 3 por 2 factorial sobre 2 factorial. Sabemos que en este caso, con este se me va y me quedaría 12 formas de organizar 4 objetos en 2 lugares. ¿Listo? Es así entonces como se puede, digamos, de alguna forma, cómo organizar. Antiguo que es que no sé si tengo mi. eh, Miremos ese ejemplo. A ver, ¿quién me ayuda a realizar? ¿Cómo podríamos organizarlo? El profe, pues los participantes serían N y K serían los tres primeros puestos. Dice así. Bien. ¿En cuántas formas pueden los 3 lugares ser otorgados en una carrera de 5 participantes? Entonces, siempre en este caso nos vamos a dar cuenta de que el espacio muestral va a ser mayor que el número de elementos tomados. Eso es una clave, ¿no? El número de mayor va a ser el espacio muestral y el número menor va a ser, digamos, como los elementos tomados. Y tiene sentido, claro. Porque nunca es posible que, por ejemplo, lo que tomemos de un conjunto como espacio muestral sea mayor que el espacio muestral. Digamos, es allí algo que es impropio, ¿no? Entonces, en este caso, pues, podríamos decir que la permutación, en este caso, sería 3 de 5, ¿cierto? Entonces, sería 5 factorial sobre 5 menos 3, en este caso factorial, y esto es igual a decir que sería 5 factorial sobre 2 factorial, y eso es igual a 5 por 4 por 3 por 2, y en este caso quedaría 2 factorial. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Quién me dice? 60. 60, muy bien. Entonces, en este caso, ¿en cuántas formas pueden los 3 primeros lugares ser otorgados en una carrera de 5 participantes? De 60 formas, ¿sí? De 60 formas. Ok, muy bien. Ahora, resulta de que de alguna manera, pues digamos, cuando estamos hablando de permutaciones, existen permutaciones con repetición, ¿cierto? Permutaciones con repetición. Y vamos a leer en detalle esta definición que está acá. Dice, el número de permutaciones diferente de n elementos tomados, todos a la vez, de los cuales hay n sub 1 iguales entre sí y otros n sub 2 iguales entre sí. Y así sucesivamente, matemáticamente, se determina cómo, a ver, permutación de n factorial sobre n sub 1 factorial sobre n sub 2 factorial sobre n sub 3 factorial. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo suceden esas permutaciones con repetición. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas permutaciones pueden hacerse utilizando todas las letras de la palabra chihuahua? ¿Listo? Chihuahua. En este caso, mire que de alguna forma hay algunos elementos que se repiten allí. ¿Sí o no? ¿Qué elementos se repiten?
La U y la A y la H. Y la Listo. H, sí. Entonces, a ver, la solución sería, vamos a ver, vamos a mirar realmente cómo podríamos aplicar esto, ¿cierto? Entonces dice así, en total la palabra Chihuahua tiene 9 letras, de las cuales 3 son H, 2 son U, 2 son A y una es C, ¿cierto? Y una es I. Al aplicar la ecuación para determinar la permutación con repetición, se tiene estos datos. Mire que tenemos estos datos, ¿sí? Entonces, facilito, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente, si yo tengo un conjunto de 9 que viene siendo ¿qué? ¿Qué viene siendo eso? El 9 que viene siendo ahí dentro de esa situación particular. El tamaño Universal. Exacto, puede ser el universal o el espacio muestral, ¿no? Hemos estado hablando del espacio muestral. Entonces, si el 9 es el espacio muestral, entonces en este caso, mire que el n sub 1 pues son 3, n sub 2 son 2, el n sub 3 son 2, el n sub 4 1 y el n sub 5 1. Entonces vamos a tener esta permutación. ¿Qué permutación? Permutación de 9 factorial sobre 3 factorial, ¿cierto? 2 factorial, 2 factorial, 1 factorial y 1 factorial. Aquí hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque digamos que en definitiva, pues nosotros sabemos que esto que está acá, pues mire que acá nos da que dicen que es 15.120, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 y por 3 factorial, que es el factorial más grande. Entonces aquí nos quedaría 3 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 1 factorial y 1 factorial. Entonces, mire que en este caso nosotros de una vez podemos eliminar el 3 factorial con el 3 factorial, ¿cierto? Y me queda la multiplicación de 9 por 8 por 7 por 6 por 5 y por 4. ¿Por qué? Porque el factorial de 2 pues prácticamente es 2. Y el factor, entonces todo lo que me dé acá, este valor que me dé acá en la parte de arriba, que es la multiplicación de 9 por 8, por 7, por 6, por 5 y por 4, tiene que dividirse por 4. ¿Por qué? Pues porque en definitiva el factorial de 2 es 2, el factorial de 2 es 2 y el factorial de 1 es 1 y el factorial de 1 es 1. Entonces me quedaría prácticamente 4. Entonces la división de este resultado pues nos va a dar un resultado como está acá que es 15.120. ¿Listo? 15.120. Y es así entonces como suceden las permutaciones con repetición. ¿Sí? Mire que de alguna manera esto permite establecer situaciones atípicas dentro de las técnicas de conteo. Ahora, miremos esta situación. A ver. Alguien que la lea y tratemos de analizarla, pues. Se cuenta con 2 analistas de sistemas y se desea asignar 3 al trabajo 1, 4 al trabajo 2 y 5 al trabajo 3. ¿De cuántas formas distintas se puede efectuar esta asignación? ¿Cómo creen ustedes que se puede solucionar? Pues con el ejemplo primero que digo, no, profe, las bolitas son 12 para 3 grupos. Pues se va Entonces, multiplicando. ¿cuál es el espacio muestral? El 12. primero.
El 12. 12, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es n sub 1, n sub 2 y n sub 3? 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. ¿Están de acuerdo? No. ¿No? ¿No serían las estaciones de trabajo, profe? O sea, la 1, la 2 y la 3. No, no sé. Serían ¿Qué creen los demás? 3. Yo apoyo la idea del primer compañero. Esta que estamos planteando acá, ¿no? Sí, señor. ¿Se puede plantear al contrario? ¿Cómo podrías? ¿Cómo lo ¿De plantearías mayor tú? a menor? Ah, no, sí. No hay problema. Ok. Sí, o sea, sería n y n sub 1 igual a 5, n sub 2 igual a 4 y n sub 3 igual a 3. Entonces, en este caso, la permutación, que es una permutación ¿con qué? Con repetición, ¿no? En este caso, permutación, en este caso sería 12 factorial, ¿cierto? ¿Sobre quién? Sobre 5 factorial, 4 factorial, 3 factorial, ¿cierto? Entonces, en este caso sería 12 factorial. Bueno, vamos a tratar acá de subirlo un poco más acá. 12 factorial, que sería ¿qué? 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Y en este caso, en la parte de abajo tendríamos 5 factorial, 4 factorial y 3 factorial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá podríamos eliminar el 5 factorial y me quedaría 4 factorial. Pero 4 factorial, ¿cuánto sería? 4 por 3 por 2 por 1. Eso es igual a 4 por 3, 12 y 12 por 2, 24. Y el 3 factorial es igual a ¿qué? A 3 por 2 por 1 y eso es igual a 6. O sea, me quedaría 24 por 6, que sería ¿cuánto? 144. 144, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me da la multiplicación de 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6? A ver. 3.991.680. 3.900.000, ¿qué? 91.680. Sobre 144. ¿Cuánto me da eso? $27,720. Exacto. Entonces, ¿de cuántas formas distintas se puede efectuar esta asignación? 27,720. Profe, una pregunta, ¿por qué no se pueden eliminar? O sea, ¿se puede eliminar solamente un factorial de arriba y de abajo? Porque uno podría seguir hasta 4, 3 y 4 y 3 factorial y suspender los de abajo. Lo que pasa es que, a ver, es como una estrategia, porque resulta de que pues, si yo bajo hasta 3, pues pudiendo eliminar un factorial con mayor cantidad, pues sería lo ideal, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo pudiese haber seguido 5, 4, 3 y solamente hubiese eliminado el 3, pero resulta de que ya entonces acá me queda 5 factorial por 4 factorial. Y ya acá tendría que considerar no solamente el 5, sino que tendría que considerar el 4 para multiplicarlo con el 12, con el 1, con el 10, con el 9, con el 8, con el 7 y con el 6. ¿Sí? Entonces,
uno siempre tiene que tender a eliminar, digamos en este caso, pues la permutación, o sea, el número que tenga mayor factorial, tanto arriba como abajo. ¿Listo? Para minimizar procesos, o por lo menos el número. La razón por la que no se pueden eliminar los 3 factoriales es porque, pues arriba en n factorial, él llega al máximo hasta un solo factorial. Entonces, por esa simple razón, se puede eliminar solo un factorial de la parte de abajo, ¿no? Si hubieran más factoriales en la parte de arriba, pues sí se podrían cancelar. Pero como hay solamente uno, por esa misma razón, ¿cierto, profe? Creo que es así. No, y no solo, sí, digamos que eso es válido, pero realmente la estrategia es, recuerde que cuando hicimos un En la ejercicio, parte, digamos cuando teníamos, por ejemplo, 12 factorial y teníamos más 15 factorial, y en la parte de abajo tendríamos, a ver, 9 factorial más 8 factorial. ¿A dónde o hacia dónde teníamos que llevar este factorial para poder minimizar la expresión? ¿Hacia dónde? Hasta 9, ¿no? Hasta 9. Hasta 9. Siempre vamos a llevar los factoriales a la mayor expresión que esté en la parte de abajo. Porque, pues digamos, nosotros maravillosamente hubiésemos podido llevarlo hasta 3, pero nos va a quedar 5 factorial y 4 factorial, que son números muy grandes. Entonces, si yo puedo eliminar al 5 factorial, que es un número que relativamente es grande, porque 5 factorial prácticamente, pues me sería 120 casi, ¿sí o no? A ver, 5 factorial, ¿cuánto es? Es 5 por 4 por 3. No, es 60, ¿no? Ah, no. 120. 120. 120. Entonces, mire que estoy eliminando 120. Y si elimino 3 factorial, ¿cuánto estoy eliminando? 6 nomás. Entonces, mire que estoy simplificando 120 y no voy a simplificar simplemente 6. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, abajo siempre se va a eliminar el mayor. Exacto. Solamente. Ok. Bueno, en este caso tenemos la permutación circular. ¿Sí han escuchado de la permutación circular? Bueno, en fin. Se define un arreglo posible de n objetos alrededor de un círculo o cualquier otra curva simple cerrada, donde uno de ellos se mantiene en su posición fija. Entonces, el número de permutaciones circulares, o P sub C, de n objetos se determina por medio de la ecuación, mire la que tenemos acá, P sub C es igual a n-1 factorial, ¿cierto? Entonces, póngale cuidado. A ver, ¿de cuántas maneras se puede acomodar una reunión de 9 personas alrededor de una mesa redonda? Entonces, a ver, una persona puede sentarse en cualquier posición fija de la mesa. Es decir, que ya no serían 9, sino que serían ¿cuántas? 8. 8. Mire que me están diciendo, y pues digamos que tiene sentido porque me dice que según la definición, ponle cuidado, leámosla con detalle. Se define como el arreglo posible de n objetos alrededor de un círculo o cualquier otra curva simple cerrada, donde uno de ellos se mantiene en posición fija, es decir, no se mueve. Entonces hagamos de cuenta de que estamos alrededor de una mesa y uno de nosotros no se va a mover. Entonces ese no va a poder combinarse, o bueno, en este caso, permutarse. Por eso la fórmula que me establece es n igual a, P sub c es igual a n-1 factorial. Entonces, una persona puede sentarse en cualquier posición fija de la mesa. Las otras 8 personas pueden arreglarse en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es decir, 8 factorial. ¿Sí? Entonces, n es el número de datos,
la fórmula que tengo es n menos 1 factorial, lo que quiere decir que es p menos 1, p sub c igual a 9 menos 1, eso es igual a 8 factorial, y 8 factorial, en este caso, es 40.320. Miren que ahí de alguna manera estamos haciendo una aplicación de una permutación que es muy sencilla. Y esta permutación se le denomina como una permutación circular. ¿Listo? Ahora, una permutación de anillo. Sí, permutación sobre un anillo. Vamos a ver. Se define como el número de arreglos diferentes de n objetos distintos sobre un anillo. Aro, collar, brazalete, argolla, bueno, en fin, etcétera. Que puede levantarse y voltearse, matemáticamente se expresa como, a ver, en este caso, permutación de anillo es igual a un medio de n-1 factorial, o sea, la mitad, pues, de una permutación, en este caso, circular. Entonces, a ver, miramos la siguiente. ¿En cuántas posiciones relativas? Mire que es una posición que no es totalmente definida. Dice, en una posición relativa pueden disponerse 7 llaves sobre una argolla. O sea, hagamos de cuenta, yo siempre que hago un problema de matemática, me meto en el problema. Entonces, a ver, yo tengo un llavero con 7 llaves. Entonces, ¿de cuántas maneras yo puedo meter las llaves allí? Entonces, pues, prácticamente, mis estimados estudiantes, lo que estamos haciendo es una permutación, ¿cierto? Una permutación circular, pero lo que hacemos es dividir. Y esta fórmula, pues, digamos, ustedes dirán, bueno, profe, pero ¿dónde sale ese un medio? Es una fórmula definida, ya. Sí, es una fórmula definida donde me dice que una permutación de anillo prácticamente es la división de una permutación circular. En otras palabras. Entonces, lo que hago es decir que si tengo 7 llaves, en este caso, n es el número del espacio muestral y lo que hago es aplicar de tal manera que si tengo p, permutación de anillo es igual a un medio de 7 menos 1 factorial, esto es igual a un medio de 6 factorial porque 7 menos 1 es 6 y eso me quedaría como 6 factorial dividido 2 y esto me da 360 formas. Entonces, el número de posiciones relativas en el que pueda disponerse en 7 llaves sobre una argolla son 360 maneras. Miren que cosas tan sencillas, ¿cierto? Digamos, en nuestro diario vivir, que se pueden allí aplicar en lo que tiene que ver con las permutaciones. Bueno, vamos a hacer estas dos situaciones. A ver, ¿en cuántas maneras pueden las posiciones de un de presidente y vicepresidente ser asignadas a un grupo de 8 personas? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la fórmula? Pues para mí sería 56. ¿56? ¿Están de acuerdo? Según el resultado. ¿Y cómo sería la fórmula? Pues sería 8 permutación de 2. 8 factorial sobre 8 menos 2 y esto me queda 8 factorial sobre 6 factorial. Esto me quedaría 8 por 7 por 6, ¿cierto? Factorial, 6 factorial, ese con este se me va y me quedaría 8 por 7. ¿Y 8 por 7 cuánto es? ¿Cuánto es 8 por 7? 56. 56. Esos números muy... 56. Listo, muy bien. Ahora la otra. ¿Cómo sería la otra? Eso ya las calculadoras, ¿no? 1320, profe. 1320, muy bien. Entonces, miren que aquí, pues básicamente, mis estimados estudiantes, es como se aplica la permutación en sus distintas formas, ¿no? Mire que vimos permutaciones con repetición, permutaciones
en anillo, permutaciones circulares, permutaciones tradicionales normales, ¿cierto? Entonces, digamos que es importante tener conocimiento sobre todo esto, porque, digamos, de alguna manera, pues esto lo utilizamos diariamente. Lo que pasa es que no lo hacemos tan práctico porque pues nadie va a decir, ¿cómo voy a organizar nosotros las llaves dentro de un llavero? No, pues eso uno lo hace de manera intuitiva, ¿no? Pero digamos, si uno quisiera, pues subiese los conceptos apropiados frente a eso, pues seguramente no va a tener ninguna dificultad. ¿Listo? Ahora, a ver, una combinación de cada elementos tomados de un conjunto de n elementos es una selección donde el orden en el que aparecen no es importante. Entonces, ¿qué quiere decir que una permutación qué? ¿Sí considera el orden o no lo considera? A ver, No, no lo considero. ¿la permutación no considera el orden? Sí, profe. La Sí lo permutación considera. Sí, claro. Quien no Ah, considera el orden son las ¿qué? combinaciones. La Combinaciones. combinación. Exacto, muy bien. Exacto. Y Ah, pues sí, la sí. Yo fórmula, combino mire de que la manera que acá, me dé la gana, ¿no, profe? ¿sí? ¿Cómo? Que la combinación es hacerlo como yo quiera, como se me dé la gana, pues por decirlo así. Cambio Exacto, o sea, no me interesa cómo yo pueda combinar, digamos, las formas de organizar, pero lo importante es que se pueda hacer un arreglo, eh, digamos, en términos de un determinado espacio muestral y me diga, bueno, yo puedo determinar esto en tantos arreglos posibles. Como esta situación que está acá. En un restaurante sirven hamburguesas que pueden prepararse y combinando dos ingredientes que pueden ser el jitomate y la lechuga, tocino o queso. Es decir, puede tomar dos de esos cuatro que están allí, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos tipos de hamburguesas pueden servir? Nota que se combinan dos de cuatro ingredientes. Entonces, digamos, prácticamente aquí, pues nos están diciendo que la combinación de 4 de 2, es decir, 4 factorial de 4 menos 2 factorial sobre 2 factorial, y 4 factorial es 24, lo que implica que 4 menos 2, ¿cierto? Menos 2 factorial es igual a 4. Entonces, 24 sobre 4 es igual a 6 formas. ¿Cómo se puede ver, digamos, la combinación normal? Entonces quedaría jitomate y lechuga, jitomate y tocino, jitomate y queso, lechuga y queso, lechuga y tocino o tocino y queso. ¿Sí? Miren que allí están las 6 combinaciones que posiblemente pudiésemos nosotros combinar, ¿cierto? Entonces, bueno, esta es, digamos, la definición un poco más formal, ¿cierto? De lo que vienen siendo las combinaciones, ¿cierto? Entendiendo que una combinación de n objetos tomados de n en R, donde R tiene que ser menor que n por obvias razones, sabemos que no puede ser mayor, ¿cierto? Y su simbología se puede escribir de estas tres formas. CRN o lo escribimos con frecuencia CNR o CN, R. De las tres formas se pueden escribir. O, por ejemplo, también acá lo escribimos, vean. Pero pues digamos que no es tan utilizado porque parece hacer una razón no más. ¿Listo? Entonces, vamos aquí. Esa es la misma que teníamos inicialmente. Por ejemplo, acá. A ver. Se va a programar un torneo de ajedrez para los integrantes de un club. ¿Cierto? ¿Cuántos partidos se deben programar si cada integrante jugará con cada uno de los demás sin partidos de revancha? Entonces, a ver, ¿cómo creen que se resuelve eso? ¿Cómo es la fórmula? ¿Me la repiten? C, KN, donde es n factorial sobre qué? N menos K, ¿cierto? Factorial, ¿por quién? ¿Por quién? Por K factorial. ¿Por N, no, profe? Por K factorial que tenés. ¿Por N? Por K factorial. Mírala. A ver, ¿cómo creen que se puede resolver?
A ver, pero no todos. N sería pues 10, ¿no, profe? K, Ujú. no, que sería de 2 porque pues se juegan de a 2 las partidas de ajedrez. Eso, así es. O sea, no es posible, nosotros conocemos por intuición que eh, la única forma de que se puedan jugar pues una partida de ajedrez, pues tienen que ser dos personas, porque pues digamos, a no ser de que juegue en el computador, pues aunque estaría jugando con la máquina, ¿no? Entonces sería máquina-persona. Pero digamos que aquí, pues básicamente lo que tendríamos que hacer es que combinación de 2 de 10, es decir, 10 factorial sobre 10 menos 2, ¿cierto? Factorial por 2 factorial. En este caso, pues prácticamente estaríamos hablando de 10 factorial sobre 8 factorial por 2 factorial, ¿cierto? Es decir que en este caso tendríamos 10 factorial, bueno, 10 por 9 por 8 factorial sobre 8 factorial por 2 factorial. Y es aquí en donde yo les mencionaba anteriormente, pues ¿por qué tendría que llevar lo que está arriba a 2 factorial cuando yo puedo eliminar de una vez el 8 factorial? ¿Cierto? Entonces, 10 por 9 me da 90, ¿cierto? Entonces, si eso me da 90 sobre 2 factorial y 2 factorial pues es 2, entonces 90 sobre 2, esto es igual a ¿qué? A 45. Entonces, ¿cuántos partidos se deben programar si cada integrante jugará en cada uno de las demás, perdón, ¿cuántos partidos se deben programar si cada integrante jugará con cada uno de los demás sin repetir la revancha? ¿Cuántos? 45, profe. 45 partidas, muy bien. Esto es lo que se debe programar. Muy bien. Ahora sí miremos eso, pues. ¿Cómo podríamos desarrollar este ejercicio? Eso es una combinación, ¿no, profe? Es que sí es una combinación, sí, señor. Estamos hablando de dos espacios muestrales, ¿verdad? Sí, y estaba recordando lo que usted dijo desde la propiedad de la suma de cuando hay dos formas, dos opciones y operar cada una y luego sumar los resultados de los dos, pero no me acuerdo bien cómo era. A ver. Tenemos N1 que es igual a 15 hombres, ¿no? N2 que es igual a 10 mujeres. Hombres, H, mujeres. Y tenemos K sub 1 que es igual a ¿qué? A 3. Y K sub 2 que es igual a ¿qué? A 2. Entonces, en este caso, la combinación de 15, 3 viene siendo la combinación en el que se puede formar el comité con los hombres, ¿cierto? En ese caso, quedaría como 15 factorial sobre 15 menos 3 factorial, ¿cierto? Por 3 factorial. Es decir, que eso me quedaría como 15 factorial, perdón, 15 factorial sobre 12 factorial por 3 factorial. Es decir, que esto me quedaría 15 por 14 por 13 por 12 factorial, ¿cierto? Sobre 12 factorial por 3 factorial. En este caso, mis estimados estudiantes, nos damos cuenta de que con este se me va, y es decir que en este caso podríamos establecer que quedaría 15 por 14, ¿cierto? Por 13. ¿Y cuánto me da eso? Por 3 factorial, ¿qué es? 6. 455. 455. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería la otra combinación? Con 10 y 2. 10 y 2. Listo, entonces 10, 2, es decir que eso quedaría 10 factorial sobre 10 menos 2, en ese caso factorial, ¿sí? 2 factorial. Es decir, 10 factorial sobre 8 factorial por 2 factorial, es decir, 10
por 9 por 8 factorial sobre 8 factorial, 2 factorial. En este caso, volvemos, establecemos este con este, y acá me quedaría, ¿qué? 90 45. dividido 2 factorial, ¿esto es igual a qué? 45. 45. Entonces, en este caso, mis estimados estudiantes, lo que hacemos es, aunque mire que estamos haciendo es un comité, ¿no es cierto? Entonces no podemos hablar que son eventos independientes, son eventos separados, ¿cierto? Diferentes, ¿sí? Pero en este caso, lo que hay que hacer acá es multiplicar esas dos, ¿cierto? Esas dos posibles combinaciones, estableciendo que la combinación de 15 por 3 por combinación de 10 sobre 2, y eso es igual a 455 ¿por quién? Por 45. ¿Cuánto me da esto? 20.475. Bueno, Es 20.475. ¿Listo? Entonces, mis estimados estudiantes, es así como se puede resolver este tipo de situaciones en donde se han enmarcado dos situaciones que permiten llegar a una sola respuesta, en este caso, que es el comité de 3 hombres y 2 mujeres de un espacio muestral de 15 hombres y 10 mujeres. Muy bien. Bueno, pasemos acá para no enredarnos tanto con esto. Acá. Ah, vale. Miremos. Le doy 0.2 para el quiz. Vayan sumando, ¿no? Porque yo no me acuerdo de eso. Igual, pues digamos, yo tengo la evidencia de los quizzes que hemos hecho. Entonces, para el quiz, que vamos a, el quiz no, la actividad de evaluación final que vamos a hacer, pues, estos hay que sumarlo, ¿no? 0.2, hay algunos que ya tienen 2 puntos, o bueno, en fin, eso sumaría 0,4. Entonces, a ver. Aquí, ¿cómo sería la solución de esta situación? ¿Quién me dice? Una posible solución. pues sería de la misma manera que la vez pasada, ¿no? Dice que 8 de 12 de las preguntas para responderlas e incluir 5, o sea, incluir exactamente 5 entre las 6 primeras. Pues yo creo que serían como dos opciones para operar. Bueno, póngale cuidado. A ver. Puesto que se debe contestar 5 de las 6 primeras preguntas, lo que al hacer 6 combinación de 5 maneras y las 3 restantes que deben contestar se deben elegir entre las 6 últimas. Entonces, mire que hay dos combinaciones allí, ¿no? Es lo importante de eso, mis estimados estudiantes. Mire, ponle cuidado. Si son 5 de las 6 primeras, ¿cierto? ¿Cuántas preguntas son? ¿Cuál es el espacio muestral total? 12, ¿no es cierto? Pero, Solo 8 pasa. exacto. Entonces, en este caso, solamente debe contestar 8 preguntas, ¿cierto? De las cuales 5 deben estar dentro de las 6 primeras. Y ya no me dan más información, ¿cierto? Pero mire que son 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debo tomar de la combinación de, en este caso, 6, 5 de ellas. Y también de las que sobran, las otras 6, debo tomar ¿cuántas? 3. ¿Para completar cuánto? Pues las 8, ¿no? Es así entonces, mis estimados estudiantes, que aquí lo que hacemos es, pues, la combinación de 6 factorial sobre 6 menos 5 factorial por 5 factorial, ¿cierto? En este caso, pues sería 6 factorial sobre 1 factorial, ¿cierto? Por 5 factorial. Y la otra multiplicación quedaría
6 factorial, vamos a hacerlo de manera directa, a ver qué nos queda. 6 factorial sobre 3, 3 factorial por, ¿qué otra nos queda acá? 3 factorial, ¿sí? ¿Sí es así o no es así? Es 6 factorial sobre, en este caso quedaría 5 factorial, y esa multiplicación quedaría como, pues digamos, 6 por, en este caso 5 factorial sobre 5 factorial, ese con este me queda, se me va y me queda 6. Y la otra quedaría como ¿qué? Como 6 factorial sobre 3 factorial por 3 factorial, eso es igual a 6 por 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial, este con ese se me va, me queda 3 factorial, que es igual a 6, pero en este caso 6 por 5, 30, y 30 por 4, 120, 120 dividido ¿qué? 6, ¿no? Y 120 dividido 6, ¿cuánto es? 20. Entonces, 6 por 20, ¿cuánto es? ¿Comprendidos ahí? Yeah. Fácil, ¿no? Muy fácil. Muy fácil. Sí, profe, Bueno, y fácil eso. finalizamos con esto. A ver. ¿Cuál es la primera respuesta? 15. 15, profe. Muy bien. ¿Y la segunda? Profe, 210. 210, muy bien. ¿Listo, muchachos? Bueno, digamos que con esto prácticamente hemos culminado de manera muy sencilla. A mí realmente este curso, digamos, me gusta enseñarlo. He tenido la oportunidad de ya orientarlo varias veces, y creo que darle una orientación, hacer ver que las matemáticas no son difíciles y que además se pueden aplicar dentro de un contexto, y ese contexto es el de ustedes. Ustedes como ingenieros desarrollan esa habilidad cuantitativa. Podría yo decirlo que muchas veces hay algunos ingenieros que son, incluso desarrollan más competencias cuantitativas que los mismos licenciados en matemáticas o los matemáticos. ¿Por qué? Porque ustedes hacen algo muy importante, y es llevar ese conocimiento disciplinar a un contexto. Entonces, digamos, hay que aprovechar todos esos espacios para que en definitiva, pues ustedes de alguna forma puedan, pues, desarrollar esos pensamientos. Aunque, digamos, un día un estudiante me decía, ahí en la universidad me decía, profe, es que se ha tornado que la ingeniería está muy enfocada en la parte de las matemáticas. Entonces yo le decía, seguramente no le han dado una finalidad crítica propia a un contexto definido dentro de su contexto real. Entonces, a ver, si están trabajando modelos determinísticos, pues traten de llevar esa matemática a un contexto real de ustedes. ¿Sí? Entonces, porque por ejemplo a mí digamos, me dejaron pues como muy, miré el trabajo que hizo Jesús y Mayerly sobre, ¿cómo es que se llama el proyecto Jesús y Mayerly? El cultivo hidropónico de lechugas, maestro. Exacto, cultivo hidropónico de lechugas.
Juan Pablo, creo que Carlos también, están Sí, trabajando. señor. ¿Cómo es que es Accidentes ofídicos. el proyecto de ustedes? Accidentes ofídicos, profe. Exacto. Y hay varios que, digamos, como que no me vienen ahorita a la mente, pero hay muchos que en definitiva se puede ver, digamos, la aplicación de esas matemáticas, de esa lógica. Ustedes, digamos, de alguna manera tienen una ventaja sobre muchas otras carreras y es que su pensamiento está tan bien organizado que al momento de razonar, esto les permite llegar a conjeturas un poco más asertivas, ¿no? Las personas que de alguna manera no tienen ese pensamiento crítico bien desarrollado tienen dificultades al momento, de hecho, incluso hasta para dirigirse, para hablar, para digamos, comprender situaciones, para persuadir a las personas. Si nosotros es como el que sabe mucho y no sabe enseñar, grave, ¿sí? Pero si usted sabe alguito y sabe transmitirlo, créame que eso da resultado enormemente. Bueno, digamos que ahorita lo que sigue es escucharlos. Si alguien quiere hacer una intervención frente a lo que se vio hoy o en su defecto, si tiene alguna pregunta frente a lo que hay que entregar, porque creo que hay dudas frente a ello, ¿no? Yo me voy a adelantar un poquito y voy a decir, a ver, ¿qué es lo que hay que entregar? ¿Qué es lo que hay que entregar? Lo que hay que entregar es el artículo de experiencia, ¿cierto? Que eso hace parte de la nota, donde, digamos, ustedes deben reemplazar, digamos, ese modelo que yo les envié a ustedes, donde explican básicamente de manera muy superflua, pero fundamentado, frente al proyecto que están desarrollando, ¿cierto? Alguien me preguntaba sobre los artículos. Me decía, profe, ¿cómo así que tengo que buscar? Sí, tienes que buscar artículos que me fundamenten la idea, ¿sí? Inicialmente yo les había dicho de 10 artículos indexados, pero ahorita le bajé como a 5, a 6. Pero lo importante es que esos artículos que ustedes escogen allí o que buscan, ¿qué plataformas hay? Relavic, Itzielo, Google Académico y bueno, hay una serie de plataformas y repositorios de artículos y trabajos de tesis que son geniales para poder extraer información, ¿sí? Pero pues eso depende de ustedes, digamos, yo no tengo que decirles obviamente cuál es el artículo que van a utilizar porque eso hace parte de la búsqueda. Eso sí, entonces que yo no les voy a dejar más trabajo, pero necesito que aprovechen mañana jueves y el viernes para que yo les diré, como les dije, a las 4 de la tarde, más o menos el lapso de tiempo para definir si esta va a ser de manera virtual o va a ser de manera presencial. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer una presentación muy corta, máximo de unas 6 o 7 plantillas en donde expliquen el nombre del proyecto, su objetivo en otra plantilla, objetivo general específico, ¿cierto? Cómo funciona, ¿cierto? Su ejecución y, digamos, qué código y lógica utilizaron para poder desarrollarlo. Eso nomás, ¿sí? Vamos a tener a lo sumo unos entre 10 minuticos por grupo para que expliquen. Yo creo que no se van a demorar más. Entonces, para que hagamos preguntas si las hay y con eso entonces cerramos el ciclo de la sustentación de los proyectos, que hay unos muy buenos proyectos. Entonces, ahora sí los escucho. Profe, qué pena. Una pregunta acerca sobre, bueno, lo último que usted dijo, que pues daba 10 minutos para la exposición de cada grupo. Ajá. En sí, en la parte, digamos, de la estructura del código, toca que explicar todo el código porque es que se va mucho tiempo uno explicando, digamos, método por método. ¿No podría uno hacer mostrar como solo en el programa, concreto ¿no? todo? No. O solo el programa, o sea, el No. funcionamiento y la lógica del programa. Exacto. ¿Cómo funciona? A ver, ¿qué digamos, por ejemplo, en un espacio del código donde ustedes digan, ve, acá, por ejemplo, profe, utilizamos tal lógica. Entonces, acá establecimos unas condicionales donde nos tocaba que establecer una relación
de tal manera que si no se cumplió, entonces pasa lo siguiente, y si no, pues pasa lo otro. Entonces, por ejemplo, así algo muy sencillo, pero donde se mire esa lógica, ¿sí? Ya lo entendí, listo. Sí, porque es que para especificar todo el código No, sería obviamente, más de 10 minutos, por ahí No, media claro. hora o una hora. No. Maestro, disculpe, Ajá. hacemos, o sea, hacemos las diapositivas correspondientes o sin diapositivas, o como quiere usted. No, con diapositivas, les dije, Bien, ¿no? 5 la plantillas, presentación. 5 o 6 5 plantillas. plantillas, bien. Profe, una Ajá. preguntita, es que estaba revisando claro. ahorita y no me llegó, no sé si usted nos calificó, Alejandra, a mí lo del avance del proyecto. Sí lo califiqué, pero como dentro del cuestionario no les pedí correo, entonces no les envié la nota. Ok, Pero de aquí al viernes ya tengo todas las notas correspondientes a los trabajos y al avance del proyecto. ¿Listo? ok, maestro, gracias. Vale. ¿Quién más? Profe, yo encuentro los artículos. Es que lo que pasa es que yo llevo bastante, pues, mi compañero y yo y otra persona que le pidió el favor que me colaborara con eso. O sea, no encontramos artículos porque en la sugerencia dice que tiene que tener registro y que pues tiene que ser así como algo muy establecido, algo muy organizado. He encontrado cosas sobre el tema de nosotros que, por ejemplo, es tablas de verdad y tipos de proposiciones, y solamente uno encuentra en Google Académico, en el cielo, por ejemplo, talleres y cosas de colegios que publican, pero nada así como muy concreto. Entonces, no sé, pues porque yo he buscado bastante tiempo, entonces ahí, pues ese es como el problema que pues por ahora nosotros tenemos. Entonces, no sabría cómo, pues, cumplir con esa parte. Vale. Digamos que, Anderson, mira que ese es uno de los problemas al cual tú te vas a enfrentar cuando estés haciendo tu proyecto de grado. Bueno, a no ser de que hagas pasantías y no sé si tengas que presentar algún informe, en fin. Pero lo más difícil del proceso de investigación es buscar información y que esa información sea verídica. Yo te voy a contar algo muy personal. Cuando yo hice la especialización, para poder hacer el trabajo final, nos tuvo que buscar 200 artículos. 200 artículos que fuesen de revistas indexadas. Y no solamente entre artículos, sino tesis de maestría. Y, o sea, porque si tú haces un pregrado, tú puedes buscar especializaciones, maestrías, bueno, en fin, de ahí para adelante. Pero si tú estás haciendo una especialización, tienes que buscar, eh, pues, artículos que sean provenientes de un proyecto de investigación, de una tesis de maestría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que estar un poquito más adelante. Y si tú estás haciendo una maestría, en la medida de las posibilidades, tienes que buscar artículos relacionados a tu tema que esté en un nivel post maestría, en este caso, que sea doctoral. Entonces, digamos que eso es, mejor dicho, lo más duro de lo más duro y lo más imposible a veces se vuelve, porque a veces tu idea, digamos, no ha sido trabajada y eso es allí lo importante, ¿no? Porque lo que tú estás haciendo es algo novedoso. Entonces, pues yo lo único que les digo es que, digamos, pues el caso que no encontremos información, tratemos de que la información que encontremos, pues que sea verídica, ¿no? O sea, que no nos pongamos a buscar, pues Google Académico es un repositorio muy bueno, ¿sí? De hecho, tiene relación con las otras revistas, digamos, de allí, por ejemplo, tú te puedes llevar a una Relic o te puedes llevar a un Excel Sí, o, bueno, profe, es que incluso yo entré a la biblioteca de la universidad, a las revistas que están ahí, pero no sé si es que no están en funcionamiento, pero la verdad no pude acceder. Y en cuanto a lo que es, o sea, usted dice sí, pues porque la idea es buscar un artículo donde se trabaja la idea, pero realmente uno encuentra, digamos, ideas similares, pero cosas que están así como no verídicas y hechas y no tienen sustentación como en un artículo. Solamente se encuentran cosas como, por ejemplo, artículos sobre lógica y sobre cosas así, pero no exactamente, digamos, que hablen de estudios de tabla de verdad y cómo solucionar, digamos, hacer un software, un prototipo para desarrollar unas operaciones matemáticas. Entonces, pues eso era a lo que yo me refería. Solamente encontré uno que es que le estoy mencionando, que es como que habla un poco de proposiciones, pero va más allá en lógica
que realmente pues con la idea que nosotros planteamos para hacer el proyecto. Vale. De todas maneras, pues aún quedan todavía tiempito para que sigas buscando. Lo importante es que, pues digamos, uno muchas veces se apoya a artículos que no necesariamente tienen que hablar directamente del proyecto que uno está haciendo, pero sí de allí se sacan algunos apartados que le pueden favorecer, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente pues no tiene sentido que un artículo hable exactamente del proyecto de uno, porque pues igual tiene que ser diferente, pero sí por lo menos que le aporte de alguna manera. Entonces, en la parte metodológica, en la construcción del constructo teórico que se necesita, o por lo menos en el código o en el método que utilizan ustedes. Bueno, en fin, puede ser por ese lado, ¿vale, Anderson? Ok, profe, otra cosa, pues en el archivo dice que tenemos con las normas APA, que usted lo mencionó, solo que pues pregunta pues no tiene sentido, pero pues igual, como normas APA se maneja interlineado de dos, entonces digamos el espacio entre líneas queda grandísimo y en el artículo está pues el diseño como tal, se ve de manera pues como un artículo, pero pues es pegado, entonces pues no sé, yo apliqué las normas. No. Manejen sin espacio, sin interlineado de dos. ¿Listo? Bueno, pues sí, porque yo le había puesto así, pues como decía normas APA No, y normas queda APA muy dice. feo, queda muy feo. Pues por eso mismo, porque el artículo base se ve así bien organizado, tipo como Sí, artículo, entonces esa es la cuestión que sí. también tenía. Vale, perfecto. Bueno, chicos. Profe, otra ¿Alguien? pregunta. Sí, Anders. Disculpe, qué pena. Profe, no que una compañera que no pudo estar en clase, bueno, no, que no puede comunicarse, creo que tiene un daño en el micrófono. Me dice que si este último tema, o sea, este último tema que vimos hoy, se va a aplicar en el parcial, o ese queda excluido. Todo lo que vimos posiblemente, de todo lo que vimos, posiblemente se va a evaluar en el parcial. ¿Listo? Listo. Para eso estamos haciendo grabación, para que puedan verlo, para que puedan estudiar, para que puedan determinar problemas, bueno, en fin. ¿Listo? La única diferencia es que no vamos a dejar actividad no vamos a dejar actividad para no saturarlos, pero sí quiero que esos trabajos sean de calidad, de estudiantes de universidad y de Universidad de la Amazonia. ¿Vale? Profe, una pregunta. Para pues, reconfirmar sobre la presentación que dijo que, pues, que cinco diapositivas, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, una diapositiva pues va a ir lo que es el código y pues explicaríamos como parte del código, ¿no? Y en otra diapositiva irían como pantallazos de la interfaz o mostraríamos aparte del proyecto, por ejemplo, el que nosotros tenemos NetBeans, mostraríamos ahí o solamente pondríamos pantallazos de las partes del proyecto Pues como tal digamos, interfaz. ¿cómo funcionaría? Si Sí, ustedes señor. creen conveniente, que es importante mostrarlo como tal, el proyecto, o sea, como ustedes entrarían, darían sus condiciones, o sea, entradas, sus salidas, en fin, y ustedes consideran necesario, digamos, mostrarlo su funcionamiento, lo pueden hacer, pero recuerden que son apenas 10 minutos. Entonces, no nos podemos pasar de los 10 minutos porque yo les voy a decir, muchachos, hasta aquí no más. ¿Listo? Listo, vale, Sí, señor. pues por eso sería mejor poner pues capturas digamos, de un procedimiento que se haga y pues dejar como ejemplo, porque pues al realizar el procedimiento y explicarlo pues se da más tiempo, en cambio ya hecho pues en capturas pues es menos tiempo. Eso sería una estrategia. Profesor, una otra pregunta. Sí, señor. Digamos, el documento y las diapositivas, todo eso se suben, digamos, a un lugar especial antes de la clase, o durante la clase, pues después de la exposición usted dice, bueno, suban eso a una carpeta, o no No, tengo entendido. el proyecto como tal, yo voy a generar una carpeta en Teams para que ustedes lo suban allí, ¿listo? El artículo yo voy a generar en la última actividad del mismo enlace donde ustedes subieron los documentos de cada una de las actividades. Ahí voy a poner artículo de experiencia investigativa.
Entonces, allí ustedes van a subir, le van a subir el documento así como subían los documentos cuando entregaban tareas, pero lo van a dar en seleccionar en el artículo. ¿Listo? Sí, señor. Pero como tal, ¿se sube antes de la clase o hasta qué fecha No, tenemos sí, para claro, subirlo? se sube, o sea, es decir, se supone que ya para el viernes, ¿cierto? Si tenemos clase a las 6, todos sus trabajos tienen que estar en los repositorios. Todos, ya tienen todos que haber subido eso. ¿Listo? Señor. Bueno, muchachos, espero tengan una excelente noche. Cuídense mucho. Un placer haber compartido con ustedes este espacio nuevamente. Quedo atento a cualquier pregunta, inquietud. Si no les respondo de manera que me demore mucho por Teams, pues lo pueden hacer por WhatsApp, porque es que he tenido mucho trabajo últimamente y digamos como que siempre se me complica entrar y salir de un Teams a otro porque en donde trabajo también manejo Teams y lo manejo con mucha recurrencia, entonces lo mantengo más abierto que el de la universidad. Entonces, espero tengan una excelente noche, cuídense mucho y estamos en contacto de cualquier cosa, ¿vale? Chao, chao. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego, Chao. maestro. Hasta luego. Calma.